Minutos con el Nuevo Testamento. En esta oportunidad vamos a estar considerando Filipenses, el capítulo 3, el versículo 3. En esta oportunidad en la que estamos participando de esta semana que generalmente se la denomina Santa, nos toca pensar en un versículo clave acerca de la profundidad de nuestra experiencia espiritual. Yo siempre digo que para el cristiano todas las semanas son santas, pero evidentemente que en esta semana de manera especial recordamos el sacrificio del Señor Jesucristo para darnos vida eterna y también su victoria sobre la muerte a través de la resurrección. Y cuando tenemos una visión así madura de la fe cristiana, podemos entender la relevancia del mensaje que nos transmite Filipenses 3.3, que voy a estar leyendo como acostumbramos a hacer según mi paráfrasis o versión libre que aparece en mi libro Una Iglesia Gozosa. Yo propongo entenderlo con base en el texto griego y en el contexto de esta manera. Nosotros los cristianos, en cambio, somos los verdaderos circuncidados y hay tres motivos principales para que así lo seamos. El primer motivo es que rendimos culto a Dios estimulados y dirigidos por el Espíritu Santo. El segundo es que nos enorgullecemos solo en Cristo y en la obra que ha realizado en nuestras vidas y en las de nuestros hermanos. El tercero, en total coherencia con el anterior, consiste en que no confiamos para nada en cosas externas o recursos netamente humanos que pretendan reemplazar el control del Espíritu Santo en todo lo que somos, hacemos y tenemos. Y realmente entonces, con base en mi comprensión del texto, yo propongo que la reflexión de hoy la titulemos Los cristianos debemos actuar como circuncidados espirituales. ¿Qué quiere decir esto? La circuncisión era un corte doloroso. Tal es así que algunos de ustedes recordarán la historia del Antiguo Testamento, en el cual, para vengar la deshonra de su hermana, los hijos de Jacob aprovecharon que habían solicitado el que algunos que querían ser aliados de ellos se circuncidaran y los atacaron justamente ese día porque sabían que estaban debilitados. Entonces, lo que quiere decir ser considerado espiritualmente es que haya una penetración de la obra del Espíritu Santo a fondo en nuestra vida, lo que podríamos llamar una cirugía mayor espiritual que cambie plenamente todo lo que somos a partir de ese momento. Y acá yo quisiera que invirtamos el orden y podamos decir que lo primero que nos muestra este actuar como circuncidados espirituales es que ya no debemos confiar en méritos humanos, en cosas que son externas, como dice la versión popular Dios habla hoy, o en lo que procede de esfuerzos humanos, como traduce la palabra SARS, que generalmente se traduce carne, pero en un sentido simbólico, espiritual, la nueva versión internacional. Justamente en nuestro próximo encuentro vamos a ver cómo el apóstol Pablo entendió esto en su vida y cómo eso lo llevó a un enfoque de existencia. Así que por eso no vamos a profundizar más en este primer aspecto. Pero sí vamos a ampliar un poco más en cuanto a los otros dos. El segundo es porque solo nos gloriamos en la obra de Jesucristo. Como dice la versión popular Dios habla hoy, nos gloriamos de ser de Cristo Jesús. Y acá encontramos algo que es bastante interesante, y es que este pensamiento ya lo había abordado Pablo en las cartas a los Corintios, en las epístolas que había dirigido a los Corintios, ahí en 1 Corintios 1.31, en 2 Corintios 10.17, y en ambos casos estos dos versículos hacen alusión a un pasaje importantísimo del Antiguo Testamento
que se encuentra en Jeremías, el capítulo 9, perdón, versículo 24, que según la Nueva Traducción Viviente dice así: los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. Y qué importante que es este mensaje, ya presente en el profeta Jeremías, retomado por Pablo en 1 Corintios y en 2 Corintios, y que ahora vuelve a mencionar acá en Filipenses 3:3, ¿no? Nos gloriamos de ser de Cristo Jesús. La única gloria que debemos tener los cristianos es el hecho de decir: tenemos la bendición de ser hijos de Dios, de estar bajo el señorío de Cristo, de haber entregado a Él el control de nuestra vida sobre la base del arrepentimiento genuino de nuestros pecados. Por eso, muy importante en estos tiempos de Semana Santa, el hecho de estar en esa convicción. Y finalmente vemos algo que es muy interesante, y es que en una de las partes del versículo 3, en la segunda parte, nosotros encontramos dos posibilidades de traducción, que es algo que se ve reflejado en las distintas versiones. Resulta que acá aparece un verbo griego que puede significar rendir culto o brindar servicio. Y yo muchas veces, como le decía a mis alumnos en el seminario cuando daba clases, yo me jubilé el año pasado de la tarea docente. Realmente a veces cuando se dan estas cosas, estas situaciones, para no disminuir la riqueza que nos pueden dar, tomemos, siempre y cuando no sean contradictorias, ambas opciones. Por eso la tercera cosa que yo propongo en cuanto a cómo actuar como circuncidados espirituales es que adoremos y sirvamos a Dios de modo espiritual. Entonces acá tenemos la idea de adorar, en tanto nuestra comunión con Cristo nos hace templo viviente. Fíjense que en Efesios 2:22 dice: llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu, ¿no? Y es que una de las posibilidades que nosotros tenemos en cuanto a interpretar ese verbo griego, como yo les indicaba hace un instante, es como lo presenta la versión popular Dios habla hoy, que dice: los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu. Qué importante es esta idea de ser movido por el Espíritu, porque cuando somos movidos por el Espíritu llegamos a ser esa morada donde Dios vive mediante Él, ¿no? Llegamos a ser un templo santo en el Señor. Realmente ya el templo, aunque tiene su importancia, ya no tiene la misma trascendencia que tenía en el Antiguo Testamento, porque ahora cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo, y lo importante es que podamos adorar plenamente a Dios desde esa perspectiva. Y la otra posibilidad es servirle con base en la capacitación provista por Dios mismo. En la Reina Valera contemporánea dice: nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, ¿no? Y realmente esto nos hace acordar lo que otro escritor del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, dice ahí en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 11. Según la Nueva Versión Internacional: el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Qué bueno es cuando, al servir a Dios, recordamos que no lo hacemos según nuestras fuerzas, sino el poder que viene de Dios mismo, que nos ha encargado una misión determinada con base en el don o los dones que Él haya repartido
y de los cuales nosotros tenemos una parte dentro del cuerpo de Cristo. Así que qué importante es que en esta Semana Santa podamos estar convencidos que debemos actuar como circuncidados espirituales. Los espero la próxima semana en un nuevo encuentro de 10 minutos con el Nuevo Testamento.